Hola, bienvenidos a la quinta ayudantía, introduciendo la segunda parte del curso, que es la parte de termodinámica, la cual corresponde a ver todo lo que es procesos termodinámicos, calor, dilataciones, módulo de Young y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, vamos a partir con el resumen de siempre, que colocamos al principio de la ayudantía, en la cual en este caso nos toca ver lo que son las dilataciones térmicas y las conducciones de calor, ¿ya? Entonces partimos con la ley cero, que la ley cero de la termodinámica significa, nos dice que dos objetos en contacto van a establecer un equilibrio térmico, es decir, que si pongo dos cuerpos en contacto y los dejo por X tiempo, o sea, en tiempo infinito, ambos van a llegar a estar en equilibrio térmico, es decir, que ambos van a tener las mismas temperaturas, ¿ya? En este curso vamos a trabajar con escalas relativas, que son Celsius y Fahrenheit, y si es que le llegasen a colocar escalas absolutas, que son las Kelvin o las Rankine, están las transformaciones. Las Rankine en este curso no las vemos, por lo general, las vemos más que nada en termodinámica como tal, o en gestión energética uno o 2 más adelante, cursos que tienen más adelante. Entonces, más que nada, céntrense en Celsius, en Fahrenheit, y si le llegase a entrar a alguna absoluta que es Kelvin, aquí podemos encontrar nosotros lo que son las transformaciones de las temperaturas, las cuales la temperatura en Fahrenheit es igual a 9 quintos de la temperatura en Celsius más 32, ¿ya? Y la de Kelvin es simplemente la de Celsius más los 273,15 grados, ¿ya? Entonces, entramos en nueva materia que es la dilatación térmica, en la cual existen tres tipos de dilataciones, realmente cuatro, pero la cuarta es muy similar a la tercera, que vendría siendo la dilatación lineal, que es para cuestiones, para objetos en una dimensión, que en este caso vendría siendo, por ejemplo, una varilla de un cierto largo, ¿ya? Entonces esa varilla de cierto largo se va a dilatar en este sentido en el cual tenemos un coeficiente de dilatación, que es el alfa, nuestro largo inicial, por la diferencia de temperatura, ¿ya? Lo mismo para el área, que es una dilatación de superficie, ¿ya? Entonces, en el cual aquí usamos 2 alfa, que es el coeficiente de dilatación propio del material, que por lo general nos dan, a menos de que tengamos todos los datos y se nos pida calcular, por el área inicial, por el delta T, ¿ya? Y es lo mismo con el volumen, ¿ya? Ojo que esto que nos da acá es lo que se dilata, es decir, que si nosotros queremos obtener la nueva medida, por decirlo así, vendría siendo el largo inicial más lo que se dilató, ¿ya? Para que tengan eso en consideración. Eh, para los gases, tenemos que, o gases, líquidos, todo lo que sea como que abarque un volumen, por lo general se ocupa un beta, ¿ya? No un alfa. Pero al fin y al cabo se sabe que 3 alfa es igual a beta, ¿ya? Por si en algún ejercicio les colocan un beta, ustedes van a saber que es equivalente a 3 alfa, ¿ya? Puede que les den un beta y les pidan una dilatación lineal. O sea, en ese sentido, para que lo tengan en consideración. El calor, recordamos los ejercicios de la media, en el cual teníamos que el calor que cede o absorbe cierto elemento, cierto objeto, será calculado de la siguiente manera, que es la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura, ¿ya? Los cambios de fase, tener en consideración que tenemos los calores latentes, que son cuando están los puntos críticos un elemento, que en este caso, por ejemplo, el agua, está su punto de evaporación al 100, en el cual ocupamos un calor latente de evaporación, que lo vamos a conocer que lo vamos a escribir más adelante. Y también tenemos un calor latente de fusión, y esos son siempre iguales. El de fusión, tenemos que recordar que es 80 calorías por gramo, y el de evaporación es 540 calorías por gramo, ¿ya? Tenemos que saber que también el calor absorbido más el calor cedido siempre va a dar cero, ¿ya? No se pierde energía acá, simplemente todo lo que se absorbe cierta parte del equilibrio lo tiene que ceder la otra parte del equilibrio, ¿ya? Entonces el calor cedido es siempre con signo negativo, y el calor absorbido siempre con signo negativo. En este otro lado entramos a la conducción de calor, en el cual el flujo de calor es una diferencia de calor en un tiempo determinado, ¿ya?
nosotros podemos trabajar esta flujo de calor en placas planas, como por ejemplo lo vamos a hacer en este caso, que es una caja como tal, en el cual vamos a tener un menos K, que va a ser el K de la conductividad térmica, por el delta T, que es la diferencia de temperatura, por el área en el cual se transmite el flujo de calor, sobre el espesor, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tenemos una caja en el cual aquí hay un TB, acá tenemos un TA, en el cual nosotros vamos a ver, perdón, eso apareció una vez ya. La cosa es que fluye cierto flujo de calor desde acá hacia allá, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tomar como área y qué vamos a tomar como espesor? Área va a ser la cara por donde fluye el, valga la redundancia, este flujo de calor, y el espesor va a ser por todo el largo que fluye este calor, ¿ya? Que vendría siendo este, en este caso sería esto E, ¿ya? El espesor. Placa en serie es cuando, por ejemplo, a esta caja le colocamos otra caja más y otra caja más de distinto material que conducen de distinta manera. En este caso vamos a utilizar el área por el cual fluye, que en este caso sería la misma, ya que serían todas las cajas de misma área. Y vamos a considerar la temperatura final, que va a ser la temperatura de más afuera, con la inicial, que va a ser esta de acá. No me va a interesar las temperaturas que estén entre medio de las cajas. Simplemente el resultado lo voy a partir por su espesor sobre su conductividad térmica del propio material, ¿ya? Y finalmente tenemos que la potencia es igual al trabajo sobre el delta T o al calor entregado absorbido o cedido por el delta T, ¿ya? Entonces partamos la ayudantía, que es un ejercicio bastante simple. Entonces lo vamos a hacer bien corto. Entonces nos piden. Se mide que la temperatura de un objeto es de 20 grados Celsius. Y si a continuación la temperatura disminuye a 8 grados Fahrenheit, nos piden calcular la nueva temperatura en escala de Celsius. Es todo un ejercicio bastante simple en el cual el procedimiento es el siguiente, aunque pueden transformar todo a Celsius o todo a Fahrenheit para que se les sea cómodo el trabajo, ¿ya? En este caso yo transformé a Fahrenheit los grados Celsius, que vendrían siendo los 20 grados Celsius, me da que son 68 Fahrenheit. Entonces a esto se le disminuyen los 8 Fahrenheit que dice el enunciado y podemos obtener nuestro grado Fahrenheit. Pero como se nos pide la nueva temperatura en escala Celsius, hacemos el mismo procedimiento que hicimos aquí arriba, pero inversamente. Entonces simplemente los 60 grados Fahrenheit, los pasamos a Celsius despejando la ecuación entregada previamente. Y eso nos da que la temperatura en grados Celsius final, que eran los 60 grados Fahrenheit, resultan ser 15,6 grados Celsius, ¿ya? Entonces, la 2 dice, una carretera de concreto tiene junta de dilatación cada 18 metros, ¿ya? ¿Qué separación deben tener las juntas con el fin de permitir cambios térmicos en un intervalo de menos 10 grados Celsius hasta 40 grados Celsius? Sabiendo que el concreto tiene un coeficiente de dilatación de 10 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 0, ¿ya? Esto por lo general se utiliza para la construcción de puentes, porque las carreteras por lo general están expuestas a grandes cambios de temperatura, ya que en la noche están a la intemperie y sufren bajas temperaturas y al día representan altas temperaturas por todo el calor que les llega del sol. Para los puentes, principalmente, no se pueden haber fallos en este sentido. Deben haber junta de dilatación por el hecho de que si es que nosotros dejamos apegado nuestras placas de concreto, y lo dejamos pegados al momento de existir una expansión, de una expansión térmica, o sea, una dilatación térmica que haga que se alarguen estas placas, van a producir rupturas dentro de la estructura de esto, y así van a terminar rompiéndose, haciendo que no funcione como tal el puente y restándole durabilidad a este puente. Por lo tanto, dejan estas juntas que son los que le permiten variar al concreto para evitar que estas placas se rompan como tal. Entonces, ¿qué tenemos de nuestros datos en este ejercicio? Tenemos que el largo es de 18 metros entre cada placa, tenemos nuestro coeficiente de dilatación, que es 10 por 10 a la menos 6, Celsius a la menos 1, y tenemos nuestro diferencial de temperatura, el cual corresponde a 50 grados Celsius. Por lo tanto, nosotros nos vamos a calcular el largo
el largo de la, o sea, el largo a expandirse de las placas. ¿Cuánto se va a expandir estas placas con estos cambios de temperatura? Que va a ser lo máximo que se puede expandir. Entonces tenemos los 18 metros por el coeficiente de dilatación térmica por el delta T, el cual nos da que necesita 9 milímetros, ¿ya? Entonces, nuestra placa de concreto tiene que estar separada 9 milímetros entre otra placa. ¿Por qué? Porque si es que existe un cambio de temperatura de 50 grados Celsius, que es lo que dice el ejercicio, esta placa se va a agrandar 9 milímetros, se va a expandir 9 milímetros. Entonces, ese 9 milímetros es el juego que nosotros le damos a las placas para que no choquen entre sí y ocurran rupturas. Entonces, eso es lo que nos piden, que son las juntas de dilatación. La 3 dice, se calibra un reloj de péndulo cuando la temperatura ambiente es 15 grados Celsius, ¿ya? De modo que su periodo es T1. La varilla de el péndulo es de latón, cuyo coeficiente de dilatación lineal es de 19 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1. Entonces, cuando la temperatura ambiente alcance 35 grados Celsius, el nuevo periodo será. Nosotros tenemos un péndulo y esto es calibrado a 15 grados Celsius, por lo tanto nuestro T1 va a ser nuestra fórmula del péndulo, nuestro periodo va a ser 2pi, la raíz del largo por g, o sea, sobre g, perdón. Y esto va a ser a 15 grados Celsius, ¿ya? Luego nuestro largo va a sufrir una dilatación térmica que va a ser una variación de un total de 20 grados, que son los 35 menos los 15 grados. ¿Ya? Entonces nuestro T2 final va a ser 2pi por la raíz de nuestro nuevo largo, que va a ser el largo inicial, por la dilatación de 1 más la dilatación térmica. ¿Por qué coloco 1 más la dilatación térmica? Porque vamos a tener aquí el largo entero, ¿ya? No solo vamos a considerar lo que se expande, sino que lo que se expande más el largo inicial de de nuestro péndulo, ¿ya? Y esto lo partimos sobre G. Entonces, una, queremos hacer nosotros una relación, Cristóbal. Sí, voy al tiro. Estoy terminando de grabar una ayudantía. Entonces, perdón, tenemos que establecer una relación, ¿ya? Tenemos que ver cuánto será el periodo respecto a nuestro periodo anterior, que es el único dato que tenemos, ¿ya? Entonces tenemos que establecer una relación que es T1 sobre T2 y igualamos simplemente los valores que tenemos de T1 y T2 y cancelamos nuestros respectivos valores. Cancelamos los 2pi, cancelamos el raíz de L, el raíz de G y nos va a quedar raíz de 1 más el 19 por 10 a la menos 6 por 20, ¿ya? Y eso nos da 1 sobre la raíz de 1,00038. Sacamos la raíz y nos da aproximadamente que T2 es igual a 1,0002 el T1, ¿ya? Esto en valor numérico no lo podemos sacar porque no tenemos el valor de T1, entonces se deja una relación respecto a algo anterior, ¿ya? La 4 nos dice que un automovilista llena completamente su estanque con 50 litros de benzina a 15 grados Celsius, ¿ya? Deja el auto al sol y la temperatura se eleva a 45 grados Celsius. ¿Cuánta gasolina se pierde por el derrame? Sabiendo que el beta del tanque es 70 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1 y el beta de la gasolina es 950 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1. Entonces, tenemos que saber que nosotros tenemos 50 litros de gasolina, es decir, tenemos un líquido de 50 litros contenidos en un estanque cuyo volumen es 50 litros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos un delta temperatura, que en este caso es de 15 a 45 grados. Entonces, nosotros tenemos un delta de temperatura de 30 grados y tenemos que calcular cuánta es su dilatación. Cuánto se va a dilatar, en este caso tenemos un aumento de temperatura, por lo tanto se va a expandir este volumen. Entonces, calculamos nuestra dilatación de nuestro tanque, que en este caso serían los 50 litros, que sean el volumen, por el coeficiente de dilatación térmica, que es beta en este caso, vendría siendo 70 por 10 a la menos 6 por el delta T, y eso nos da que tiene una dilatación de 0,105. Esto es litros, ¿ya?
Y también tenemos que calcular el de la gasolina. El de la gasolina es mucho mayor, ya que tiene un coeficiente de dilatación más grande que el del tanque. Entonces calculamos 50 por 950 por 10 a la menos 6 por 30 y esto nos da 1,425 litros. Entonces esto era lo que se nos expandía, nuestro volumen del tanque y nuestro volumen de gasolina. Entonces calculamos nuestro volumen final del tanque que es 50,105 y nuestro volumen final de la gasolina que es 51,425. Entonces, ¿cuánto se nos va a derramar? Nos va a derramar la diferencia de la gasolina respecto al tanque. Es decir, si mi tanque solamente puede tener 50,105 litros a los 45 grados Celsius y nuestra gasolina se expande a 51,425 grados Celsius a esa temperatura. Por lo tanto, cuando exista esa variación de temperatura, se me va a derramar del estanque 1,32 litros. La 5 dice, en un calorímetro de capacidad calorífica despreciable se tienen 200 gramos de agua y 100 gramos de hielo en equilibrio térmico. ¿Qué nos quiere decir esto? Que están en equilibrio térmico, que están a una misma temperatura gracias a la ley cero, ¿ya? Entonces, tenemos que también 80 gramos de vapor que se agregan a 100 grados Celsius y entonces nos piden calcular la situación final de equilibrio. Para este tipo de ejercicio hay muchas formas de abarcar los problemas, pero les voy a explicar la forma con lo que lo abarco yo. Yo siempre calculo los puntos de fusión, los calores latentes más que nada, lo que son en el punto de fusión y el punto de evaporación. Entonces, nosotros tenemos agua, 200 gramos de agua a 0 grados Celsius y hielo de 100 gramos de hielo a 0 grados Celsius. Tenemos que saber que el calor latente de la fusión son 80 calorías sobre gramo y el de evaporación es de 540 calorías sobre gramo. Y también que el calor específico del agua es una caloría sobre gramo sobre Celsius. Entonces, como les dije, yo calculaba lo que son los puntos críticos de donde yo hago la evaporación y donde yo hago la fusión, ¿ya? Entonces, de vapor a agua, ¿cuánta energía nosotros estamos cediendo, ¿ya? ¿Por qué estamos cediendo? Porque estamos transformando el vapor a agua como tal, entonces estamos entregando energía. Entonces, son 80, que son los 80 gramos, por su calor latente, que son los 540, nos da un total de 43.200 calorías. Esas 43.200 calorías nosotros las estamos cediendo. Y de hielo a agua nosotros necesitamos absorber calorías para poder transformar el hielo a agua. Entonces, calculamos cuántas calorías necesitamos de hielo para pasar, o sea, cuántas calorías necesitamos para pasar el hielo a agua a la misma temperatura que son los 0 grados Celsius. Que en este caso serían 100 por 80, que nos serían 80.000 calorías. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos que nos sobra bastante calorías cedidas de parte del vapor. Entonces, esas las tenemos que contrarrestar con, con una incrementación de temperatura del agua, que en este caso vendrían siendo 300 gramos de agua ahora, ya que el hielo se nos fue a agua. Entonces, en este nuevo caso, tendríamos los 43.200 calorías menos las 8.000 calorías. Y tendríamos un total de, les digo al tiro el resultado, 43.200 calorías menos 8.000. Tendríamos un total de 35.200 calorías que todavía estamos cediendo y tenemos agua, tenemos 300 gramos de agua a 0 grados Celsius, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que subir la temperatura del agua a 100 grados Celsius. ¿Para qué? Para obtener un equilibrio térmico, como nos dice la ley cero de la termodinámica. Entonces, vemos cuántas calorías vamos a necesitar absorber para llevar los 300 gramos de agua a 100 grados Celsius. Y podemos notar que nosotros tenemos un total de 30.000 calorías necesarias para llevar los 300 gramos de agua hacia, hacia los mismos 300 gramos de agua, pero a 100 grados Celsius, de 0 a 100 grados Celsius. Es decir, que en todo este proceso, para llevar todo a agua, o sea, todo a 100 grados Celsius, necesitamos un total de 38.000 calorías, suficiente para que nos ceda el vapor de agua con su calor, con su paso de vapor a agua, ¿ya? Entonces, tenemos que recordar que el calor absorbido más el calor cedido son igual a cero. Por lo tanto, tenemos que hacer nuestra ecuación. Tenemos que pasar de la masa del hielo por el calor latente de fusión más
la masa del hielo más el agua por el calor específico, por el delta temperatura, que va a ser nuestra temperatura final, menos la masa que va a pasar de vapor a agua por su respectivo calor latente. ¿Sí? Y todo esto suma nos tiene que dar cero. ¿Por qué? Para que sea un equilibrio térmico y no haya pérdidas de energía. Nosotros calculamos que de hielo a agua necesitábamos 8000 calorías y para pasar de todos los 300 gramos de agua a 100 grados Celsius necesitábamos 30.000 calorías. Y aún así nos sobraban calorías que podía ceder el vapor de agua al agua como tal para poder, para que este se convirtiera en vapor, ¿ya? Como tal. Entonces, por eso dejamos como incógnita la masa del vapor de agua para que nosotros sepamos cuánto vapor de agua vamos a necesitar para que, o sea, con la energía que nos sobra, perdón, con con los 35.000 menos los 30, con los 5.200 calorías que nos van a sobrar, ¿cuánta masa voy a pasar del agua normal, del agua que estaba a 100 grados, a vapor? ¿Ya? Entonces, calculamos que son los 8.000 más los 30.000, entonces tenemos que esa cantidad vamos a necesitar para llevar todo a 100 grados Celsius y lo dividimos por su calor latente y esto nos va a dar la masa que vamos a transformar en vapor, ¿ya? Entonces toda esta es la masa que nosotros vamos a transformar de vapor a agua para llevar todo lo que nosotros teníamos en un principio a agua a 100 grados Celsius, ¿ya? Entonces tenemos que los 38.000 dividido en 540 nos da 70,4 gramos. ¿Pero qué son estos 70,4 gramos? Estos 70,4 gramos son nuestra masa de vapor que se va a transformar a agua a 100 grados Celsius para poder contrarrestar la energía, para ceder energía necesaria que va a absorber en nuestra agua y hielo para llegar a los mismos 100 grados en estado de agua, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener los 300 gramos de agua a 100 grados Celsius más los 70,4 que pasaron del vapor hacia el agua. Por lo tanto, ¿cuánto nos va a quedar de vapor de agua? Nos va a quedar 9,6 gramos de vapor de agua. Estos ejercicios son bastante enredados, pero son bastante enredados de explicar, pero si tienes una forma ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? De poder abarcar estos ejercicios, son realmente sigue tu forma, porque estas son muchas formas de poder abarcar estos ejercicios, pero por lo general yo lo utilizo así. Incluso cosas que me pregunten en el grupo del curso, voy a responderlas de esta manera porque la encuentro la forma mejor, que va a ser calcular los puntos críticos, donde yo hago cambios de estado, voy a ver cuánta energía estoy cediendo y cuánta energía estoy absorbiendo. Entonces, ahí voy a estimar hacia dónde vamos. O sea, si mi vapor se va a ir a agua a 0 grados o a agua a cierta temperatura, o si mi hielo se va a ir a vapor, ¿cachai? Entonces, eso van a ser como mis puntos a estimar. Pero estos ejercicios así, a base de otros ejercicios que ustedes hagan, repitan y repitan, se les va a hacer demasiado fácil el hecho de la estructuración. Pero como les digo, la explicación es bastante compleja, pero si tienen dudas, déjenla en los comentarios o si no, me lo hacen personalmente. Y finalmente tenemos la pregunta 6 que dice que un extremo de una varilla metálica aislada se mantiene a 100 grados Celsius y el otro se mantiene a 0 grados Celsius. Es decir, que nosotros vamos a hacer un pequeño dibujito. Nosotros tenemos una varilla metálica aislada que se mantiene a 100 grados Celsius y el otro se mantiene a 0 grados Celsius en contacto con una mezcla de hielo-agua y la varilla tiene 50 centímetros de longitud y una sección transversal de 0,5 centímetros cuadrados. La conductividad térmica de este metal de la varilla es de 250 watts sobre centímetro por Celsius. Entonces se fundirán 10 gramos de hielo aproximadamente ¿en cuánto tiempo? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos nuestra mezcla de hielo y agua acá y tenemos una varilla que por un extremo se encuentra a 100 grados y acá tenemos una mezcla de hielo-agua a 0 grados, ¿ya? Entonces, nos piden
en cuánto tiempo se van a fundir los 10 gramos. Entonces primero tenemos que saber cuánto es el flujo de calor que va a pasar por esta varilla. ¿Ya? Nosotros tenemos que esto tiene una longitud de 50 centímetros y tenemos que la sección transversal es de 0,5 centímetros. Entonces, para calcular nuestro flujo de calor, ¿qué vamos a tomar como área? Nosotros vamos a tomar como área por dónde fluye. Nosotros vamos a saber que fluye así, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tomar como área? ¿Con qué se va a topar el flujo de área? Con la sección transversal. Entonces, que en este caso vendrían siendo los 0,5 por el delta de temperatura, que serían los 100 grados Celsius, por nuestra conductividad térmica. Ojo con las unidades. Aquí no hacemos ninguna transformación ya que se nos da todo en centímetros y en Celsius, que son lo que estamos trabajando. Lo partimos sobre los 50, que va a ser nuestro espesor de la fórmula, ya que es por todo lo que transmite el flujo, y nos va a dar un total de 2,5 watts, ¿ya? Y ahora tenemos que saber cómo se fundirán los 10 gramos de hielo, ¿ya? Entonces calculamos cuánto calor necesito yo para fundir 10 gramos de hielo. Entonces teníamos que, son los 10 gramos por los 80, que van a ser el calor latente de pasar de hielo a agua, que vendrían siendo calorías sobre gramo, y nos entregaría esas calorías. Y lo multiplico por los 4,1868, que es la equivalencia entre calorías y joules, ¿ya? Y en total nos da 3.349,44 julios. ¿Ya? Y recordando la fórmula de potencia, que nos da que la potencia es igual a Q sobre T, sobre el tiempo, despejamos nuestro tiempo que tenemos que es que nosotros tenemos cierta cantidad de calor a cierta potencia, que son los watts. Entonces, esto nos va a dar que en total, para fundir los 10 gramos de hielo con un flujo de calor de 2,5 watts, nosotros vamos a necesitar una cantidad de 1339,77 segundos, que aproximadamente en minutos son 22,3 minutos, ¿ya? Y más que nada, esa tendría la ayudantía, flujo de calor, de dilatación térmica. Los ejercicios son muchas fórmulas, demasiadas fórmulas, no hay mucho que pensar ni nada. O sea, apréndanse bien los formularios, lo de las placas planas y las placas en series. Las placas en series, sobre todo, recuerden eso, que cuando tenemos varias placas, el espesor se divide sobre su respectiva conductividad térmica y considerar la temperatura final y la temperatura inicial de nuestras placas en serie. No nos interesa la temperatura intermedia, ¿ya? Y hasta aquí los dejo y nos vemos en la próxima ayudantía.